importancia tiene el sacerdote en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo, pongamos en la lupa las Sagradas Escrituras, por favor, para que ustedes sepan por qué hoy la iglesia celebra el Día del Sacerdocio. ¿Por qué hoy usted tiene que decirle a su sacerdote, a su párroco, padre, felicitaciones, darle un abrazo, darle un beso y un mordisco en el pescuezo? Y si puede darle también un obsequio diciéndole, estoy agradecido con su sacerdocio, maravilloso. Hoy ustedes tienen que saber por qué ustedes tienen sacerdote y qué función cumple ante Dios, para que ustedes vivan su fe con gozo, con alegría, para que nadie le robe ese regalo tan grande que tienen. Que no lo tienen los hermanos separados y por envidia, entonces nos critican. Va a ver cómo eran los sacerdotes. Pero antes de los sacerdotes hay otra cita que no puedo dejar pasar por alto. ¿Por qué no la puedo dejar pasar por alto? Porque es la que los hermanos separados agarran de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante. Ellos dicen, ve que Cristo eliminó los sacerdotes, porque ahora los sacerdotes somos nosotros. Todo el mundo es sacerdote. Porque el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 en adelante dice que somos sacerdotes todos. Ponga, sí, de la Biblia Reina Valera. ¿Vale? Dale. Mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio, aleluya, gloria al Señor. Ve que nosotros somos sacerdotes. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Entonces todos somos sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un grupito solamente que era sacerdote. Y los demás no eran sacerdotes. En el Nuevo Testamento viene Cristo, elimina el sacerdocio como tal y lo deja a todos como sacerdotes. Entonces, ahí se contradice. Si lo eliminó, ¿cómo nos deja a todos como sacerdotes? Les voy a mostrar que eso es mentira. Y que toda la nación de Israel, a pesar de que tenían sacerdotes, ellos también tenían el sacerdocio, que en la iglesia se divide en dos. Uno es el sacerdocio ministerial y otro es el sacerdocio real. Todos somos sacerdotes reales, todos bautizados, común de los fieles. Pero ahora hay otro sacerdote que es el sacerdocio ministerial. Y en el Antiguo Testamento existía ese que habla Pablo, que es el sacerdocio real, común de los fieles, y existía el sacerdocio ministerial. Y yo se lo voy a mostrar, los dos. Ya les mostré en el Nuevo Testamento que existe el ministerial, que Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y existe también el que dice San Pedro, que todos somos sacerdocio real, nación santa, consagrada por Dios. Eso ya existía en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel también era igual. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Para que ustedes se den cuenta que eso ya existía. Que si es verdad que somos todos, por eso cuando el sacerdote lo bautiza a usted, le pone el santo crisma y le dice, Luis, para que entre a formar parte de su pueblo, sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y los padrinos dicen, amén. Sacerdote, profeta y rey. No está diciendo que puede comenzar a presidir la misa. No, señor. Mientras lo encuentran, ¿ya lo encontró? Léalo. Eso estaba en el Antiguo Testamento igualito como en el Nuevo. El pueblo tiene el sacerdocio real, el común de los fieles, pero no el ministerial. Escuchen, Antiguo Testamento, el que sea. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal. Los tendré por mi propiedad personal, sigan. Entre todos los pueblos. Ajá. Siendo que toda la tierra es mía. Ajá. Serán para mí. Serán para mí un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Ven que en el Antiguo Testamento el pueblo también era un reino de sacerdotes si cumplían los mandatos de Dios. Pero era sacerdocio real, común de los fieles. No era el sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio ministerial era de la tribu de Leví. Y ahora el sacerdocio en el Nuevo Testamento ministerial es de Melquisedec, distinto. Ahora sí, era solamente que quería aclarar este casito que no se me quedara. Ahora sí voy a mostrarles la importancia del sacerdote para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente. En primer lugar, Malaquías capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 en adelante, y lo vamos a leer de la Reina Valera, o
Bueno, si lo encuentra ahí, dice, escuchen, si el hermano que no es de la Iglesia Católica quiere leerlo, agárrelo de su Biblia. La importancia del sacerdocio, porque ustedes y yo apreciamos, amamos al sacerdote. Escuchen. No. 2:7 en adelante. Porque los labios del sacerdote. Escuchen esto. A ver, escuchen esto. Otra vez Luis. Porque los labios del sacerdote Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué guardan los labios del sacerdote? La sabiduría de Dios está en los labios del pastor protestante. La sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. El pueblo lo sabía y el pueblo ha de saberlo, que la sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote. Siga. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley, la palabra del Señor. De la boca del sacerdote, no de la boca de cualquier persona que se llame pastor. De la boca del sacerdote, porque él tiene la sabiduría de Dios. El pueblo buscará la ley, la palabra del Señor, del labio del sacerdote. Entonces la sabiduría de Dios está en los labios del sacerdote cuando predica la palabra del Señor. De allí déjenme ustedes que me dirijan a mis hermanos sacerdotes, porque yo voy a dar el regalo el día de cumpleaños. El sacerdote que no predica la palabra de Dios no está dándole al pueblo la sabiduría de Dios. Y es un compromiso grandísimo, porque del labio del sacerdote debe salir la sabiduría de Dios al predicar la palabra de Dios. Y si predicamos otra cosa que no sea la palabra de Dios, no lo quiero leer, lo leo usted para la casa, lo que le espera al sacerdote que no predica la palabra de Dios. Espera muchas cosas tristes. Pero observe, yo lo que quiero mostrar ahorita, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué se espera del labio del sacerdote o qué se espera del sacerdote? ¿Para qué sirve el sacerdote en medio del pueblo? ¿Por qué tenía el sacerdote? Otra, Levítico capítulo 16, versículo 32. Levítico 16, 32. Levítico capítulo 16, versículo 32. La importancia del sacerdote. A ver. El sacerdote al que hayan ungido. El sacerdote al que hayan ungido. Y consagrado. Y consagrado. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre. En lugar de su padre en el Antiguo Testamento, que era lo de los levitas. Hará la expiación. Hará la expiación. Es el sacerdote el que Dios ha dejado para que haga la expiación de los pecados del pueblo. No solamente está la sabiduría de Dios en los labios del sacerdote, sino que está en manos del sacerdote el poder de Dios para perdonar los pecados. Pero ustedes quieren ver la importancia del sacerdote para el pueblo, más grande aún todavía, de una manera figurada. Josué capítulo 3, del versículo 7 al 14. Solamente quiero que gusten este pasaje y me lo lee de esta Biblia, de la Reina Valera, de la de los hermanos separados, para que no digan que está en la Biblia nosotros y la de ellos no. Hermanos, vean con lupa, lean aquí con lupa la importancia del sacerdote, aunque le duela a los hermanos separados, que no tienen sacerdote, pongan cuidado. La importancia del sacerdote. Josué, ¿yo lo puedo leer? Bueno, lean ustedes ahorita. No importa, eso está en la Biblia de ellos. Y como ellos tienen la Biblia, se van a dar cuenta si yo no mentira. Eso no digo, búsquenlo su Biblia, eso no comenta. Dale. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, comenzó a caminar para atravesar el Jordán, dale. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Que llevaban el arca de la alianza. Que eran los vigilantes del arca de la alianza. Siga. Se pusieron a la cabeza del pueblo. ¿Cómo iba el sacerdote? A la cabeza del pueblo. La cabeza del pueblo es el sacerdote. El sacerdote, a los ojos de Dios, ¿quién es la cabeza del pueblo? El sacerdote. Ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, ni nada. El sacerdote.
Es la cabeza del pueblo de Dios. Siga. Era el tiempo de la cosecha, Era el tiempo de la cosecha, siga. y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. ¿Cómo estaba el Jordán? Full, desbordado por todas sus orillas. Imagínense eso, un inmenso río desbordado. Da susto, da miedo. ¿Usted puede pasar? No, y ellos tenían que pasar al otro lado del Jordán. ¿Cómo lo hacían? Vamos a ver qué pasó. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca, ¿Quién era los que llevaban el arca? Los sacerdotes. Sigan. y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes, Ay, deténganse. A ver si los pies del sacerdote son sagrados o no. A ver si los sacerdotes son sagrados a los ojos de Dios o no. A ver si Dios ha querido darle a los sacerdotes poder o no. Figurativamente, apenas los sacerdotes tocaron con sus pies el agua, que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo. no puede ser. Increíble. La misma naturaleza reconoce en los pies del sacerdote al elegido, al consagrado de Dios, y el mar, el río Jordán, se detuvo porque había pisado el agua el sacerdote. Cualquier hora de perro diría en mi tierra. El sacerdote, siga. Y se amontonó a una gran distancia. El agua se amontonó a una gran distancia porque el sacerdote había tocado con los pies, ¿qué tal con las manos? Con los pies, el río. Sí. A la altura de Adán. El pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar Las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas. se derramaron. Prefirieron irse por otro lado, pero no pudieron pasar por donde estaban los pies del sacerdote. Sí. De tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. El pueblo atravesó frente a Jericó. Dale. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, ¿Para qué? en medio del Jordán. En medio, se pararon en el medio del Jordán. ¿Y cómo quedó el Jordán donde estaban los sacerdotes? Seco. Y se pararon aquí esperando que pasara el pueblo. Observen la salvación. Observen cómo salva Dios al pueblo a través de los sacerdotes. El pueblo puede pasar frescolita si van los sacerdotes a la cabeza. Y si no están los sacerdotes, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo harán los hermanos separados sin sacerdotes? Engañar a la gente. Pero aquí la Biblia dice que los sacerdotes hicieron que se parara el río Jordán. Y el río obedeció, se quedó ahí, ellos se pararon en el medio y el pueblo pasó. Sigue. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Hasta que la nación terminó de atravesarlo. Es el sacerdote quien conduce al pueblo, quien lleva al pueblo de parte de Dios, y Dios se la vacila. Se manifiesta a través del sacerdote, porque el sacerdote es ministro de Dios. Lo dice Isaías, capítulo 61, versículo 6. ¿Qué es el sacerdote? Observen lo que dice Isaías. ¿Qué es el sacerdote? ¿Para qué deja Dios el sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Isaías, capítulo 61, versículo 6 de la Biblia de ellos, para que ustedes escuchen. Y vosotros seréis llamados sacerdotes Y vosotros seréis llamados sacerdotes, dice el Señor. de Jehová. Sacerdotes de Jehová, de Dios. O sea, sacerdotes del Dios Altísimo. No sacerdotes del diablo, sacerdotes de Dios. Siga. Ministros de nuestro Dios. ¿Qué es el sacerdote? Otra vez Luis, lea él. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. ¿Ministro de quién? Dígale duro. De nuestro Dios. Nuestro Dios tiene sacerdotes, que son sus ministros. Ahora, ¿saben por qué ustedes y yo amamos y apreciamos a los sacerdotes?
porque son ministros, no, ministro de nuestro Dios, de nuestro Dios. En castellano, si yo acepto a Dios por Dios, yo tengo que aceptar sus ministros. Ahora comprenden la importancia del sacerdote, el ministro de Dios. Y no vengan ustedes entonces a hacer como el ateo, que digo, le leyeron Isaías 61:6 y digo, o sea que el curita es el ministro de Dios. Y le dice uno, claro que sí. Digo, pues ahora me va a pagar, porque en estos días vino un ventisquero bien grande que mandó Dios y le tumbó unos árboles y le cayeron encima de mis vacas. Y me mató un rebaño de vacas con motores que yo tenía bien lecheras, vacas lecheras, de pura raza, y me la mató y perdí gran cantidad de dinero. Y se fue a un tribunal y denunció al cura del pueblo. Lo llevaron ante el tribunal y le dicen, ¿usted es el ministro de Dios? Dijo, sí. Digo, pues aquí este señor está denunciando que Dios, de quien usted es ministro, mandó un viento, unos árboles de cayeron y mataron sus vacas. Así es que usted le tiene que pagar las vacas a este señor, porque usted es el ministro de Dios. Y Dios, sí, muy bien, mi juez, estoy de acuerdo, estoy dispuesto a pagarle. Sí, claro, pero él primero me tiene que pagar, porque yo soy ministro de Dios, él me tiene que pagar todo el aire que él ha respirado desde que nació. Me lo dio Dios, yo soy el ministro, lo tengo que cobrar. Y me tiene que pagar la luz del sol, el calor del sol, la comida que Dios me ha dado a través de la tierra, porque yo soy ministro de Dios. A ver quién gana y quién pierde. Dios, pues eso sí es verdad. Ahora me le paga todo el Dios, no, mejor quedemos a contar. Somos ministros de Dios. Sí, somos ministros de Dios. Ay, hermanos queridos, esto es un caché. Ser sacerdote es un caché. Por eso la Biblia misma dice que es una dignidad. Ya se lo voy a mostrar que es una dignidad. Entonces, ¿qué es el sacerdote? Ministro de Dios. Observe cómo San Pablo orgullosamente lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 en adelante. San Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, y si quieren me la lee de la ley, a ver cómo dice la ley. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 en adelante, escuchen. Así que somos embajadores. Somos embajadores, ministros, embajadores, dale. En nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un embajador? El representante de Dios. Como si Dios mismo, como si fuera Dios mismo que les hablara. Entonces observen que Dios ha dejado el sacerdote. Y ser sacerdote es la dignidad más grande que pueda tener un ser humano. Nadie se apropia esa dignidad. Lo dice allá, Hebreos capítulo 5, versículo 10, creo que es. Póngalo, Luisito, a ver. La dignidad del ser sacerdote. Nadie se apropia esa dignidad. ¿Es el 10 o es el 5? Dale, el 5. 5, 5 o 5, 10. El 10. 5, 5. El 5. 5, 5. Lea el 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Tampoco Cristo se glorificó. En aquella Biblia dice, es una dignidad. Bueno, se glorificó haciéndose el mismo sumo sacerdote. ¿No? Cristo no, sino que Dios lo nombró sacerdote. Es una dignidad. Cristo tiene sus ministros, Dios tiene sus ministros, se llaman los sacerdotes. Por eso ustedes verán que en Lucas capítulo 17, versículo 11, cuando van los leprosos a buscar la sanación, cuando llegan a Cristo directamente, que dirían los hermanos separados, yo no quiero sacerdotes, yo no quiero representantes de Cristo, yo quiero directamente a Cristo, se encuentran con Cristo directamente, y escuchen lo que pasa, léalo, Lucas 17, 11, en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon electos y alzaron la voz, diciendo, oigan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Escuche, están pidiendo misericordia a Jesús. Jesús va a tener misericordia de ellos. ¿De qué manera? Pagar en la oreja. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús? Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Cuáles son los ministros de Dios? Los sacerdotes. Para la muestra un botón. Vienen los leprosos. Jesús, en vez de sanarlo, les dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Ponga lo que sigue. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban obedeciendo, fueron limpiados. Los sacerdotes, ministros de Dios. ¿Qué pasaría si algún leproso de eso hubiera sido de los hermanos separados? Y eso le dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Le dice, pues me moriré con lepra, pero yo al sacerdote no voy. ¿Y por qué no va? No, porque el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. Le voy a mostrar la importancia del sacerdote. Otra importancia del sacerdote de Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y le voy a mostrar que ese sacerdote es un hombre pecador igual que los demás. Pero es sacerdote. ¿Y qué función cumple? ¿Y por qué es importante para el pueblo? Óiganlo. Hebreos capítulo 5. Si quiere leerlo, la otra, la americana 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Observen, es tomado, es elegido. El sacerdote es elegido. Oigan, a ver, el sacerdote es elegido de entre los hombres. Sigan. Y los representa en las cosas de Dios. Y representa a los hombres en las cosas de Dios. Ustedes vieron estos días salió por la noticia que hay unos grafitis en las iglesias, mueran los curas, algo así, o matemos a los curas. ¿Por qué? Muerte a los curas. ¿Por qué? Porque resulta que en Venezuela y en el mundo está reinando los ateos. Esos son los que tienen poder, son los que están reinando. Y muerte a los curas. Todo aquello que venga de Dios hay que acabarlo. Si acabamos a los curas, que son los ministros de Dios, la culebra se mata por la cabeza. La cabeza del pueblo es el sacerdote. Matemos a los curas. Hasta allá hemos llegado. ¿Creen entonces que los que están haciendo eso están de parte de Dios? Si los sacerdotes son los ministros de Dios, y si ustedes son católicos, van a apoyar eso y van a permitir eso por cualquier tontería. Hoy ustedes tienen que saber que es el sacerdote. Y si efectivamente cumplen lo que están diciendo de matar a los sacerdotes, sepan que están matando a los ministros de Dios. Que no nos echaremos para atrás, que nacimos para morir. Y nos morimos no cuando quiera un hombre, el día en que Dios quiera. Un día nos vamos a morir. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Morir por Cristo. Si morimos por Cristo, es lo más lindo que nos puede pasar en la vida, porque hemos dado la vida por Él, y eso sería lo magnífico. Si otros dan la vida por ser ladrones, por la droga, si un torero da la vida por unos aplausos de los hombres, ¿por qué no un sacerdote da la vida por Dios? ¿Creen que le tenemos miedo? No, somos ministros de Dios, nacimos para morir y no tenemos miedo al que mata el cuerpo, tenemos miedo al que mata el alma. El cuerpo no, que lo mataron, tienen armas, mátenlo. ¿Acabaron con la iglesia? No. ¿Acabaron con Dios? ¿Acabaron con el cristianismo? No. Acabaron con un ministro de Dios. Es listo, pero no le quitaron la vida, porque el reino de los cielos nos espera. Es para los creyentes del Señor, así dijo Jesús. Voy a prepararles un lugar de Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante. De donde esté yo, estén también ustedes. O 2 de Corintios 5. Si esta tierra, si esta tienda de campaña se desmorona, les tengo preparado una tienda, una mansión en el cielo, no hecha por mano humana, sino por Dios mismo. No tenemos miedo. Solo quiero que el pueblo se dé cuenta que eso no es de Dios, que si se ataca a los ministros de Dios y ya comenzaron con palabras,
Entonces no solamente quieren destruir al pueblo, sino a los ministros de Dios. Y hay católicos que apoyan eso. Pobres católicos, y que creyentes, y que cristianos. ¿Qué clase de cristianos? Si al atacar a los ministros de Dios están atacando al mismo Dios, son sus representantes. Escuchen lo que dice. Repítalo de nuevo, Luis. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, que es constituido a favor de los hombres. Es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Y si los hermanos separados no tienen sacerdote, ¿quién lo va a representar delante de Dios? Observen, noten la diferencia. Vayan ustedes a una iglesia que no sea católica, donde están los hermanos separados. Observen que todos gritan, observen que todos brincan, observen que es un alboroto. Y observen que en la iglesia católica uno habla y los demás oyen. Y ellos dicen, ven, la iglesia católica solamente habla del cura y lo demás. Porque en la iglesia católica hay un sacerdote que los representa al pueblo. Ustedes solamente dicen amén, que significa, sí, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. El sacerdote está hablando con Dios y el pueblo dice, amén, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso ustedes verán que hay momentos donde el sacerdote le dice, oren hermano para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ustedes dicen, el Señor reciba de tus manos. ¿Ve que es el ministro de Dios? ¿Ve que es el que los representa delante de Dios? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por eso en la iglesia el pueblo escucha y el sacerdote dirige la oración y el pueblo termina diciendo amén. Por eso ustedes han escuchado que en la misa no se puede decir, el pueblo no puede decir, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso le corresponde al sacerdote ministerial. El pueblo solamente tiene que responder con un grito fuerte, amén. Que está diciendo a Dios se le da la gloria y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el sacerdote. Porque tenemos quien nos represente delante de Dios. Entonces los sacerdotes son los representantes delante de Dios. Pero ojo, no como dicen los hermanos separados, que tienen que ser impecables, que tienen que ser más que ángeles. No, escuchen lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Sigan. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ofrenda y sacrificio por los pecados. Y en el Nuevo Testamento la ofrenda es del cuerpo de Cristo, el pan y vino. Sigan. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote no es un santo. El sacerdote no es un impecable. El sacerdote es un hombre como los demás, con debilidad igual que los demás. Ay, que yo conozco que el sacerdote es un pecador. Ay, sí, descubrió América, descubrió el océano. El sacerdote es un hombre, hombre, como usted. La única diferencia es que ha sido elegido, consagrado y enviado por Dios para representar al pueblo delante de Dios, con la autoridad y el poder de ofrecer sacrificio y ofrenda para el perdón de los pecados de la humanidad. Eso es lo que hace que el sacerdote sea ministro de Dios. No lo hace que sea impecable, lo hace que tiene un ministerio, tiene en sus manos, en vasijas de barro, tiene un tesoro grande que Dios le ha dado. Es un sacerdote. Entonces, si ustedes, al igual que los hermanos separados, buscan a un sacerdote impecable, no lo van a encontrar. Porque todos somos pecadores.